La Castellana de Mágdalo. Ese mismo día llegó al vetusto castillo de Mágdalo, que en lo alto de una verde colina parecía un centinela de piedra que velaba sobre la aldea de pastores y labriegos dormida a sus pies, cual una bandada de garzas blancas. Se hizo acompañar de Pedro, Juan y Cebeo, 3 almas ingenuas y francas que despertaron más que las otras, el amor y la ternura de Yashua. Quiero que mis obras de niño tengan por testigos otros niños como yo. No faltará quien encuentre pueril, que el ungido de Jehová gaste su tiempo en buscar un pastorcillo herido, decía el maestro, mientras se acercaba al castillo. Vosotros, que ya habéis sido instruidos en los misterios del reino de Dios, debéis saber que en ese pastorcillo herido está oculta una estrella preciosa, que alumbró mis caminos en una edad lejana. Explícate, maestro, que no te comprendemos bien, dijo Pedro con su espontaneidad acostumbrada. Me dijisteis que los maestros del Tabor os explicaron las escrituras del patriarca Oldis. Así es la verdad, contestaron los 3 discípulos. Entonces recordaréis a Boindra, el Cobda rey. Dijo el maestro. ¿Cómo no recordarlo? Después de Abel, es la figura más luminosa que aparece en aquella edad de oro, contestó Cebeo. Bien has hablado, Cebeo. Pues de cierto, os digo que el gran Boindra del pasado, vive de nuevo en Boanerges, el pastorcillo herido. ¿Cómo lo sabes, maestro? Preguntóle Juan. Porque le vi en mi primer viaje a Damasco de paso para Ribla. Oh, misterios de Jehová, exclamó Pedro. Las almas como golondrinas viajeras van y vuelven a buscar el alero de la choza o las almenas del castillo que habitaron, para formar de nuevo el nido con igual amor y perseverancia. Los secretos de Dios son sublimes, dijo Cebeo, y cuán pobre y mezquina es la humanidad que no lo comprende. Es una niña ciega. Compadezcámosla, dijo el maestro. ¿Acaso ha reconocido a Elías el vencedor de Jezabel, en el solitario del Jordán, luchando de nuevo con aquella malvada reina, que en esta hora se llama Herodías? Qué espeso velo se descorrió ante nuestra vista desde que estamos a tu lado, maestro, exclamó Juan. Todo esto, lo comparo a una hada buena que de tanto en tanto nos trae ropas nuevas para dejarlas viejas. Tu símil es exacto, Juan. Solo que a veces la vestidura nueva trae las fallas del telar de donde salió. Y el alma ha de luchar heroicamente para curar los desperfectos hasta ponerse a la altura de la evolución conquistada anteriormente. Llegaron frente a la verja que separaba los bosques del castillo del camino que cruzaba por delante. En el terrado estaba una mujer tendida en un canapé, bajo una pequeña tienda de tela oro y azul. Y a corta distancia de ella, un jovenzuelo de unos 14 años escasos, que tocaba melodiosamente el laúd. Su cabello oscuro que caía en largos bucles sobre sus hombros formaba marcado contraste con la palidez de su rostro, que aún era imberbe. La túnica corta y plisada de los griegos, dejaba ver sus piernas cruzadas de cintas, que subían desde las sandalias color avellana con que estaba calzado. Ahí tenemos a nuestro pastor, dijo de inmediato el maestro. Más parece un pajecillo de casa señorial que un pastor, observó Cebeo. Pero a ese chicuelo lo tengo yo visto remando en un botecillo cerca de nuestra tienda, añadió Pedro. Y también yo, dijo Juan. Es el que anda de colina en colina y de árbol en árbol buscando pichones de alondras y de ruiseñores, que él los domestica luego y los aclimata al castillo. Juan dio el silbido usado entre los boteleros del lago. El adolescente miró a la verja y dijo de pronto: Señora, es el profeta con sus amigos. La joven mujer, que demostraba una gran laxitud, se incorporó lo más rápido que pudo, y cubriéndose con un ligero velo desapareció en el interior de la casa. Boanerges bajó corriendo la vetusta escalera y con cierta timidez se acercó a Juan, con quien tenía alguna amistad. La señora os esperó hoy de mañana, dijo, pero se alegra lo mismo de que vengáis ahora. Pasad. Tus heridas han curado y tu corazón también, le dijo el maestro. Creo que aquí serás dichoso. Mucho, profeta,
porque me veo aquí libre como un pajarillo en un bosque y porque todos me quieren como a los ruiseñores que cantan siempre. Pues sigue cantando. Hijo mío. Si con ello conquistas el amor y la paz, le contestó el maestro, ya llegando a donde esperaba la pagana del castillo, según llamaban a la bella mujer de los cabellos de oro y del corazón cansado. Se inclinó profundamente mientras decía: no merezco el honor que haces a mi casa, profeta de Nazaret. Seas bienvenido a ella, tú y los tuyos. Les hizo reposar en una hermosa glorieta de mirtos y rosales rojos de Irania. Juanín. Dijo de pronto, reconociendo a Juan, el hijo de Salomé. Tú eres amigo del profeta y nunca me hablaste de él. Creí que no tendría interés para ti, que no eras de Israel, le contestó Juan. Para vosotros no soy más que la pagana, que da su amor y su fe a dioses mitológicos, hijos del ensueño y la quimera. Y pronunció estas palabras con un dejo de tristeza que no escapó a la observación del maestro. Acabo de recorrer tierras de paganos. Mujer, díjole el maestro. Y he comprobado la eterna justicia del Altísimo, que ama con igual amor a todos los hombres, pues que todos son criaturas suyas que le buscan y adoran por los medios que alcanzan a comprender. Los unos lo encuentran en la radiante belleza de los astros, más estrechamente asociados a las alternativas de la vida humana. Otros en las diversas y múltiples manifestaciones de la naturaleza, la floración de la primavera, las escarchas del invierno, los frutos del estío y la tristeza del otoño. En Egipto, por ejemplo, encuentra el vulgo al poder supremo en su gran río Nilo, que desborda 2 veces por año produciendo dobles cosechas. Es nuestro Dios, dicen ellos, que nos trae abundancia y paz. Poco hace que llegué de Damasco. Tierra llamada también de paganos, y encontré allí almas de pluma y seda, suaves y blandas a la palabra persuasiva del maestro, que se pone a tono con su capacidad y sus sentimientos. No comprende al eterno Señor de los mundos, quien le supone capaz de preferencias que otorgan privilegios a unos pueblos sobre otros, a unas razas sobre otras. El eterno hacedor de los mundos, es ante todo un Padre lleno de infinito amor, y cuya perfección absoluta no deja lugar para la menor sombra de injusticia o arbitrariedad. Es una horrenda profanación, el solo suponer que Él sea capaz de colmar de beneficios a una raza o a un pueblo, y dejar a otros abandonados a la miseria, a la ignorancia y al dolor. El único pecado que los hombres observadores de esta generación, encontramos en el patriarca Jacob, es su amor de preferencia para los 2 hijos de Raquel, José y Benjamín. Su expiación fue dolorosa. La misma debilidad tuvo el patriarca Abraham para con Agar, la madre de su hijo Ismael. La infeliz desamparada huyó al desierto cargada con su hijo para morir con él. Y allí en el desierto la consoló nuestro Dios Padre, porque Agar, sierva pagana, era también una criatura suya. Ese mismo pecado tuvo el patriarca Isaac, colmando de bienes a Jacob y olvidando tristemente a Esaú. Fuego de discordia, encendió el odio entre los 2 hermanos, que la dulzura de Jacob transformó en generosa amistad. Los 3 son justos y dignos de nuestra veneración, y siendo humanos, nada puede escandalizarnos esa debilidad en ellos. Pero suponer flaquezas de este género en el Altísimo Señor de mundos y de seres. Es una estupenda aberración, propia solo de la ignorancia más completa, y de la más absoluta incomprensión de lo que es nuestro Padre Universal. He hablado así para tranquilizar tu alma, mujer, pues que te veo atormentada con pesadumbres íntimas, que pueden desaparecer por el razonamiento y la comprensión de la verdad divina. Durante esta conversación, solo Juan había quedado junto al maestro, pues Pedro y Zebeo, guiados por Boanerges, buscaron a Fatmé, hija de Hanaani y de una hermana de Pedro. La sobrina. Inmensamente agradecida al profeta que la había librado del horrible mal. Era una colaboradora activa de la Santa Alianza, y en un pabelloncito apartado del castillo había instalado un pequeño taller de confección de ropas para niños indigentes y ancianos desamparados. La castellana tenía predilección por ella, y le daba amplia libertad de satisfacer su piadosa inclinación.
Las otras doncellas del castillo la ayudaban en parte, pero no con la dedicación que Fatme ponía en sus tareas de misericordia con los necesitados. Hasta se había dado el caso de que la joven dio amparo en el pabelloncito de sus trabajos, a 2 mensajeros del Scheifelderin, ante los dirigentes de la Santa Alianza de Taibirias. Se le sospechaba de transportar armas en las caravanas de Tolemaida, y el tribuno de la guarnición había recibido órdenes de severa vigilancia. A no ser por la influencia de la pagana del castillo ante Herodes Antipas, que tenía el capricho de conseguirla para sus orgías, la buena Fatme lo hubiera pasado muy mal. El cargamento venía dirigido a Otoniel, mayordomo del príncipe Judá, como recordará el lector, que lo había enviado por una temporada a dicha ciudad a procurarse los lugares adecuados, para ocultar discretamente los elementos que iban reuniendo en previsión de que fuera necesaria la defensa de Yahshua como libertador de la nación hebrea. Otoniel tuvo fácil entrada a los festines de la castellana por intermedio de Fatme. Ya había, pues, 2 conductos, por los cuales era conocido a distancia el profeta Galileo en el castillo de Hermione, cuya hija huérfana de padres llevaba esa vida inútil de mujer joven y rica que pide a la fortuna y a los caprichos del lujo, las satisfacciones y gustos efímeros que tan vacío y seco dejaban su corazón. Boanerges, el pastorcillo, conocía al profeta en sus encuentros con Juan sobre las mansas aguas del lago. Y como tenía la facultad de adivinación, según decían las doncellas, había anunciado en sentidos versos que cantaba a su señora, que muy pronto un grande amor llenaría en absoluto su corazón. En principio se creyó que era Otoniel, que tan rendidamente se enamoró de la castellana, pero pronto las doncellas bromeaban al pastorcito diciéndole: «Esta vez te falló tu ciencia, Boanerges, porque nuestra María no se conmueve ante Otoniel». Boanerges, que era inconsciente del porqué de ciertos anuncios que hacía impremeditadamente, se encogía de hombros y contestaba: «No seré el primer trovador que se equivoca. Las musas de la poesía y de la música, te dicen mentiras bellas para burlarse de ti y de mí. No les hagamos caso», decía la castellana. Y así pasaba el tiempo, hasta que llegó el profeta Nazareno de vuelta de Damasco cuando ella contaba 24 años de edad. La joven mujer se explayó en referencias sobre el género de vida que hacía, siguiendo las costumbres en que había sido educada. Su madre era originaria de la Lucania, sobre el Golfo de Tarento, Italia, cuya vecindad con Macedonia y Atenas le había proporcionado un medio ambiente de cultura idealista. Formada de las doctrinas de Sócrates y Platón, mezcladas al entusiasmo por las glorias y grandezas macedonias. Su padre, hijo de griegos, nacido en las faldas del monte Ida, en la isla de Creta, descendía de las familias homéricas, cuyo culto era la belleza personificada en las artes, la poesía, la música, la danza, la escultura, la pintura. Como nacida de tales raíces, la castellana de Magdalo estaba a tanta distancia de la religión y costumbres hebreas, que nunca podía amalgamarse a ellas, y no se preocupó jamás de informarse ni por curiosidad, de la forma de vida, leyes y costumbres del pueblo de Israel. Perdió a su madre en la niñez. Y después de la muerte de su padre, Hermione, llenó su vida con ese mundo fantástico, creado por la mitología de los grandes países de entonces, y con los poemas homéricos y virgilianos tan en boga en aquellos tiempos. Sola. A los 17 años. Y dueña de una gran fortuna. Viajó por las grandes ciudades de la costa norte y oriental del Mediterráneo, hasta que eligió para continuar su vida una de las posesiones que había heredado de sus padres, la aldea de Magdalo, con su viejo castillo sobre la hermosa colina que dominaba el mar de Galilea. Diríase que tal elección fue guiada por la eterna ley que forma los destinos humanos. Pues siendo un espíritu de la alianza íntima del Cristo, su residencia en Galilea le acercaba inconscientemente a los caminos del gran misionero de la fraternidad entre los hombres. Mientras ella le refería su breve historia, el maestro la escuchaba como sumido en honda meditación.
La poderosa clarividencia de su espíritu le descubría en parte el lejano pasado de ese ser, que debido a las contingencias propias de las vidas en el plano terrestre, había tardado 24 años en abrirse a la luz magnífica de la verdad divina. Vislumbró entre doradas brumas, panoramas del pasado que las escrituras del patriarca Uldis esbozaban nítidamente y su corazón se enterneció casi hasta las lágrimas. Pero guardó silencio. Mujer. Le dijo al despedirla, has llegado de nuevo a tu camino, y esta vez será para no desorientarte más. Tu educación griega me hace suponer que estás familiarizada con la sabiduría de Platón, por eso puedo decirte que eres viajera desde edades remotas, perdidas en la obscuridad de los tiempos. Bendice a nuestro Dios amor que enciende de nuevo tu lámpara, y otra vez el manantial divino te inundará con sus aguas de bendición. Profeta. ¿Qué lámpara es esa y de qué manantial me hablas? Preguntó la castellana con ansiedad. Entra en tu mundo interior y lo sabrás. En la casa de Eleazar el fariseo y doctor de la ley, hablaré mañana después del mediodía, para amigos suyos que conocen los misterios de Dios y de las almas. Las escuelas de Grecia, de Pérgamo y de Siracusa que te son conocidas, te pusieron en condiciones favorables para comprender el reino de Dios. Mientras Fatme y las otras doncellas hablaban con el maestro Pedro y Cebeo, Juan informaba a la castellana y a Boanerges dónde estaba la casa de campo de Eleazar en un suburbio de Taibirias. Pues había comprendido que en las últimas palabras de Yasua se traslucía el deseo de que ella le escuchase allí. En el alma vehemente de esta mujer se desató una tempestad tremenda. Había vivido desdeñando el amor. O sea, dándole un último lugar en su vida. Tomándolo como un juego pueril de pasatiempo, dejándose amar sin amar, por solo el halago dulzón que se siente al recibir atenciones y ofrendas de corteses admiradores. Mas, ahora, su corazón recibió una sacudida profunda. Aquel hombre hermoso y grave que tenía la majestad de un rey y la austera virtud de un profeta, de tal manera la había conmovido, que se desconocía a sí misma. El amor irradiaba de su mirada como un tibio rayo de sol al amanecer. Vibraba tan hondo en su palabra, que a ella le había resonado como una melodía lejana, largo tiempo buscada sin encontrarla jamás. Bajo las frondosas avenidas de su parque se paseaba solitaria, huyendo la presencia de sus compañeras de diversiones y de juegos. El profeta le había dicho que entrara en su mundo interior, que su lámpara se encendía de nuevo, que un manantial divino la inundaría otra vez con aguas de bendición. Y se lo había dicho con una dulzura infinita. Fijando en ella sus ojos suaves, de profundo mirar, que parecían atravesarla de parte a parte, llenándola de una dicha íntima que hasta entonces no había conocido. Mas, comprendía muy bien, que aquel hombre estaba muy alto para ella. Y no solo alto, sino que le parecía como una indefinible mezcla de lo tangible con lo ideal, de la realidad con la quimera. La luna llena iluminaba los jardines, las fuentes, las blancas estatuas, copias de las más bellas creaciones de Fidias. Las 9 musas formando coro en derredor de un precioso Apolo coronado de rosas. Todas estas bellezas que antes hablaban tan alto a sus sentidos y a su corazón. Y que hasta parecían cobrar vida a momentos. Bajo la tenue luz de las estrellas, ahora le resultaban fríos y mudos bloques de mármol, incapaces de responder a los interrogantes de su espíritu agitado por desconocida ansiedad. Ni Aquiles, el héroe triunfador de la Ilíada, ni Ulises, vencedor de 100 reyes, cantado en la Odisea, podían compararse al profeta nazareno, que arrastraba a las multitudes con su palabra y cuya mirada levantaba el pensamiento de la tierra y lo llevaba a buscar otros mundos de luz, de paz y de amor. Los grandiosos poemas homéricos y virgilianos hablaban de dioses inmortales, de genios y hadas de eterna juventud, y todos ellos participando en las vidas de los hombres. ¿No sería este un dios encarnado? Un Apolo inmortal que a momentos se vestiría de los rayos del sol para animar toda vida, y presidir el concierto formidable de todos los rumores y armonías de la creación. ¿No sería un hermoso Adonis de perpetua juventud, en una primavera eterna para alegría de los hombres?
Era su acercamiento a ella quien encendería de nuevo su lámpara, y haría desbordar un divino manantial. No comprendía el sentido de tales palabras, pero su corazón presentía un cambio profundo en su vida. Un inmenso amor reverente la impulsaba a levantar sus ojos y sus manos al cielo azul, para que las estrellas piadosas y buenas se compadecieran de su inquietud y sus ansiedades. Sentía la necesidad de llamar, de invocar, de adorar a una oculta presencia divina que no conocía, pero que adivinaba desde que los ojos del profeta habían penetrado en su ser, como una esencia suavísima que perduraba indefinidamente. De pronto oyó la voz infantil y melodiosa de Boanerges que sentado en el pedestal de la estatua de Dafne, cantaba. Viajero del infinito, ¿a dónde vas, corazón? Y siento que tus latidos me dicen entre gemidos que vas buscando al amor. Y en ansioso interrogante, preguntas que dónde está porque nunca le has hallado, en lo que llevas andado. Peregrino del ideal. Viajero del infinito. Cese tu andar, corazón, que el amor está en ti mismo, inmenso como un abismo porque Dios es el amor. La castellana se le acercó. ¿Por qué has cantado eso, Boanerges? Le preguntó inquieta. No lo sé, señora, yo canto sin saber por qué canto. Habría que preguntar al ruiseñor por qué canta en las noches de luna. Si os he incomodado, perdón. No, niño, no. Es que ahora ya sé dónde está el amor. Está en el alma del profeta que estuvo hoy en el castillo. Ya te había dicho, mi señora, que había magia de amor en la palabra y mirada del profeta. Mas, él. Y se detuvo con temor. Mas, él, ¿qué? ¿Qué ibas a decir? Que él vive como un hombre, pero no es un hombre. Contestó el adolescente. Y su bella fisonomía, más pálida aún con el rayo blanco de la luna, aparecía bañado en una suave melancolía y de esa mística unción que acompaña a la plegaria. Tú te figuras que es un dios encarnado, Boanerges. Exclamó con vehemencia la mujer. Sí, señora. Yo le veo a veces envuelto en una bruma de oro, y veo también cómo de él sale otra imagen suya, que sube de su cabeza y se aparta, y luego vuelve y torna a salir. Y sé que esa otra imagen es el mismo, exactamente el mismo, pero más hermoso aún que lo es su cuerpo. Es el genio del amor y de la dicha, y donde él va, todos son felices. Pero yo, dijo la castellana, fui tan miserable y egoísta ante él, que debe tenerme asco. ¿Por qué, señora? ¿Qué hiciste? ¿No lo recibiste bien acaso? Tú no sabes, Boanerges, que cuando estuve últimamente en Tiro, el profeta estaba allá también. Yo iba a la fiesta de la naumaquia y él caminaba por la gran avenida. Uno de los esclavos de mi litera cayó a tierra arrojando una ola de sangre de su boca. Y yo que iba retardada a ocupar mi lugar entre las danzantes, le dejé allí tendido y mandé a contratar otro. El profeta se acercó a la litera a preguntarme si dejaba abandonado mi esclavo. Yo le contesté displicente. Te lo regalo, haz de él lo que quieras. El profeta recuerda esto, como lo recuerdo yo, y debo ser para él como una alimaña dañina. No, señora, no caben en él tales pensamientos, te lo aseguro, contestó con firmeza el adolescente. Le he visto detener con fuerza la mano de un chicuelo malvado que iba a arrojar piedras a un mendigo cojo. Y cuando se vio impedido de hacerlo, pateó y gritó enfurecido, rompió con los dientes las mangas de la túnica del profeta que lo sujetaba, y lo hubiese mordido a él, si no lo hubiera impedido Joanín que estaba cerca. Cuando el acceso de furor se calmó, el profeta se sentó sobre una piedra. Puso al chicuelo sobre sus rodillas y peinándole con sus dedos los cabellos desordenados. Comenzó a contarle un hermoso cuento hasta que el niño conmovido empezó a llorar con la cabeza recostada en aquel gran corazón capaz de olvidar su maldad. El chicuelo le quiere ahora tanto, que así que lo ve corre a besar su mano y a llevarle las mejores frutas de su huerto, repitiéndole siempre: no tiro más piedras ni a los mendigos,
ni a los pajarillos. ¿Y tú me quieres decir con eso, que el profeta hará conmigo lo mismo? Preguntó la mujer a aquel niño poeta, cantor y músico que le daba tan hermosas lecciones. Sí, señora, y así lo hará, estoy seguro de ello. La confidencia nocturna terminó como si se hubiera esfumado en el silencio de la noche profunda y solitaria. La joven subió a su alcoba, y el adolescente tomó nuevamente el laúd y cantó como un ruiseñor semidormido entre el bosque. Sosiega el alma y descansa cuando ha sentido al amor que viene sembrando rosas del color de su ilusión. La lámpara se ha encendido con la luz de su mirar, nunca más los vendavales la volverán a apagar. Estaba seca la fuente y ha brotado el manantial, que la llena de agua clara, hasta hacerla desbordar. La castellana escuchaba el cantar de Boanerges desde la ventana de su alcoba sumida en la obscuridad. Una ola inmensa, mezcla de amor y de indefinible amargura, se apoderó de ella. Se tiró en su diván de reposo, y en un silencioso y suave llorar, desahogó la tempestad de encontrados sentimientos que la agitaban. Al siguiente día, el maestro con sus 12 discípulos se encontraba en la vieja casa de campo de Eleazar, el fariseo, a donde había sido invitado como recordará el lector. El azán de la sinagoga de Nazaret. El de Canaán y Naim. Estaban allí invitados también por el dueño de casa. Al igual que otros amigos suyos. Escribas y hombres de letras, a los cuales había hablado del extraordinario profeta que leía los pensamientos más profundos y para quien los corazones humanos eran como un libro abierto. Entre incrédulos y creyentes. Habían aceptado la invitación. Más por la satisfacción del opíparo festín y el divertido pasatiempo que les proporcionarían las habilidades mágicas del personaje anunciado. Que no porque tuviesen ni la más remota idea de que se tratara de un verdadero profeta de la talla de Elías Tesbita, de Eliseo o de Daniel, como aseguraba el vulgo. De todos aquellos invitados el único que conocía a fondo a Yahshua. Era el azán de la sinagoga de Nazaret, que como esenio de 4º grado, había callado siempre hasta que los hechos hablasen por sí solos. El azán de la sinagoga de Canaán conocía mucho a la familia de Yahshua, sobre todo a sus hermanastros, los primeros hijos de Yosep que vivían allí. Sabía que hizo muchos viajes y que en las grandes escuelas de Alejandría, de Ribla y en los santuarios esenios, hizo largos estudios. Le consideraba, pues, como un doctor y rabí sin título oficial del Sanedrín, porque no lo había solicitado nunca. El azán de la sinagoga de Naim era nuevo en la ciudad, gran amigo de Eleazar y fariseo como él. Tal era la concurrencia que rodearía la mesa a la cual iba a sentarse el maestro con sus discípulos. Unas 30 personas en conjunto. Eleazar se veía impedido de manifestar que tenía la prueba de los poderes del profeta en su propia curación, pues que nadie supo que estuvo leproso. Y así, por no descubrir su secreto, dejaba en pie las dudas de sus invitados, diciendo para sí mismo: ya se despertarán como yo, cuando se vean al descubierto ante la mirada del profeta. Este fue colocado en el diván de la cabecera de la mesa, que quedaba frente a una de las puertas de entrada al gran cenáculo, por la cual le daba de lleno la luz de aquel mediodía primaveral. Las glicinas y los jazmines tejían cortinados blancos y violáceos en muros y ventanales. Por lo que el vetusto edificio parecía rejuvenecer en aquel día, cuyo recuerdo debía perdurar durante muchos siglos. La conversación fue muy variada. Y tocó innumerables temas doctrinarios y políticos. Históricos y científicos, en lo cual se veía la intención bien manifiesta de poner a prueba la capacidad del profeta, principal personaje de aquella selecta concurrencia. Ninguno le tenía allí mala voluntad, solo que la fama de que estaba precedido su nombre, provocaba una curiosidad natural en todos. El maestro se apercibió de esto a poco de llegar. Y se dispuso a proceder con un fino tacto. A fin de que su presencia fuera portadora del bien para todos, y que sus palabras y sus actos no dejaran tras de sí, más que resplandores de luz y efluvios de paz, de bondad y de amor. Y el conseguirlo plenamente, fue la más grande maravilla obrada aquella tarde. Profeta, le dijo uno de los invitados,
se dice que todos los corazones quedan al descubierto ante la penetración ultrapoderosa de tu mirada. ¿Es esto verdad? ¿Quién sabe si seré yo que penetro, o los corazones de los hombres que se descubren ellos mismos? El libro de la sabiduría dice: de lo que abunda el corazón, hablan los labios. Esta sutil contestación del maestro, hizo comprender a todos, que él no se dejaba sorprender por una pregunta inesperada. Se dice, añadió otro, que ninguna enfermedad resiste al mandato de tu voz. ¿Eres acaso Elías o Eliseo, que en cumplimiento de leyes eternas que todos nosotros conocemos, has venido a la tierra nuevamente a preparar los caminos al Mesías libertador de Israel? Ni soy Elías, ni soy Eliseo, porque ambos viven vuestra misma vida hace más de 30 años, sin que los humanos se hayan apercibido de ello. ¿Un profeta más o un profeta menos? ¿Qué significa para los magnates de la ciencia, o del poder? Al mundo le interesa un César, con grandes tesoros y numerosas legiones, un guerrero que conquiste numerosos países y conduzca atados a su carro de triunfador, millares de esclavos. Pero un profeta solo interesa a los desheredados, a los que arrastran pesadas cargas de angustia y de miseria, a los enfermos incurables a quienes la ley marca con su imborrable estigma. Profeta, exclamó otro de los invitados. A nosotros nos ha interesado conocerte y por eso estamos aquí. Que lo diga Eleazar, que nos ha invitado y cuya invitación hemos acogido alegremente. El profeta es para vosotros el hombre de Dios que dice siempre la verdad, aunque sea dura como la piedra y amarga como el aloe, y vosotros no habéis venido a buscar al profeta, sino al mago obrador de prodigios, como van los niños al titiritero, que entre piruetas les dice sabrosos chistes para reír. ¿No es esto la más rotunda verdad? Y el maestro recorrió con su mirada todos aquellos rostros que veía por primera vez. Ninguno se atrevió a negarlo. Porque unos y otros eran testigos de que un momento antes de entrar el maestro al cenáculo, todos ellos, menos Elazán de Nazaret y Eleazar, se habían prometido pasar una tarde llena de divertidas impresiones, con las maravillas que el mago Galileo obraría en su presencia. Eleazar, molesto ante el punto a que habían llevado la conversación, intervino discretamente. Maestro, díjole dulcemente. Quizá tengo yo la culpa de que estos amigos no hayan buscado en ti al profeta, pues que al invitarles solo les dije: venid a comer conmigo, y os mostraré al hombre más extraordinario que he conocido en mi vida. Es un cofre de oro que encierra todo cuanto podáis desear. El maestro sonrió a Eleazar, que tenía a su lado, y al cual hacía beber de su vaso, y con la mayor naturalidad, continuó la conversación. Nuestro libro del Éxodo, dijo. Recordaréis que relata del maná que hacía caer Jehová para alimentar a Israel en el desierto, y en el cual cada uno encontraba el sabor de los manjares que deseaba comer. La divina sabiduría es como el maná, y cada uno encontramos en ella lo que ansía nuestro espíritu, si estamos debidamente dispuestos para escuchar su voz. Bien, dijo un viejo escriba, puesto que eres un profeta de Jehová, dinos lo que todos deseamos saber. Si has asegurado que Elías hace más de 30 años que vive en la carne. El Mesías, a quien viene a anunciar, debe vivir también en la carne, y tú puedes saber dónde está para que nosotros nos unamos a él y tratemos unidos de llevar el pueblo hacia él. De cierto os digo que el Mesías anda en medio de vosotros, pero solo le reconocen aquellos a quienes la divina sabiduría otorga claridad. ¿No dice también el sagrado libro que Dios da su luz a los humildes y la niega a los soberbios? Los rectores y maestros del Gran Colegio de Jerusalén han negado la presencia de Elías que algunos creen ver en Yohanán el solitario del Jordán, dijo Elazán de la sinagoga de Naim, recién egresado de aquel grande establecimiento docente. Pues dicen que nadie le autorizó para hacer de las abluciones del Jordán un ceremonial nuevo, no prescripto por el Sanedrín, único que puede dictar ordenanzas referentes a la liturgia y al culto. Y añaden que si fuera el precursor del Mesías, o sea la voz que clama en el desierto anunciada por Isaías. Del Sanedrín habría salido,
porque es el poseedor único de la divina sabiduría y de la soberana voluntad del Altísimo. ¿Podrías decirme, amigo, quién dio al Sanedrín ese derecho único de propiedad que se atribuye? Preguntóle el maestro. Todos los ojos se fijaron en él. Todos los poderes han venido al Sanedrín, de Moisés, según nos vienen diciendo desde que abrimos los ojos a la luz, contestó el joven y flamante Azán de Naim. Que nos vengan diciendo lo que quieran, contestóle el maestro, pero vosotros y yo y todos los que tengan buen entendimiento, podemos discernir y analizar, hasta encontrar la verdad. Hace 15 siglos que Moisés vivió en la carne, y el Sanedrín, como todas las leyes y principios emanados de él, no cuentan más de 6 siglos, los más antiguos. Moisés no eligió más sacerdotes que su hermanastro Aarón, ayudado por sus hijos, todos ellos de la tribu de Leví. De esta circunstancia, sin intención alguna, se vino después a la afirmación errónea y ofensiva a la perfección infinita de Dios. Que él designaba a la tribu de Leví, como casta sacerdotal y única, destinada a servir al templo y a dirigir las conciencias en Israel. ¿Qué razón tendría el eterno Creador de todos los seres, para asignar tal preferencia a la tribu de Leví? ¿No eran las 12 tribus descendientes de los 12 hijos de su siervo Jacob? Y si esta preferencia hubiéramos podido fundamentarla en la santidad y justicia de un hombre, habríamos encontrado más justo el privilegio sea concedido a la tribu de Manasés, hijo de José, penúltimo hijo de Jacob, vendido como esclavo por sus hermanos, a los cuales tuvo la nobleza de perdonar cuando subió a virrey de Egipto, y aún de colmarles de toda suerte de bienes. Creo, amigos míos, que es una grave ofensa a la justicia divina el suponerla capaz de preferencias, que ni siquiera tienen el fundamento de una mediana lógica. Yo he tenido en mis manos los documentos auténticos del tiempo de Moisés, el cual solo tuvo como auxiliares para la dirección de su numeroso pueblo, a 70 ancianos de los más capacitados y justos de entre todas las tribus, sin preferencia alguna. Entre ellos estaba Nan, padre de Josué, cuya fuerza, valor y destreza para organizar multitudes, se manifestaban claramente, por lo cual Moisés había dicho en reuniones confidenciales: muchos hombres jóvenes como Josué, hijo de Nan, conducirían a Israel a sus destinos, después que vosotros y yo descansemos junto a nuestros antepasados. Y os aseguro bajo mi palabra de profeta de Dios, que no he visto en toda la antigua documentación del tiempo de Moisés y posterior a él nada absolutamente que haya podido dar origen a la inmensa colección de ordenanzas legales que hoy abruman al pueblo de Israel, el cual ha olvidado los 10 mandamientos de la verdadera ley divina, para poder prestar su atención y su obediencia a las leyes humanas acompañadas de duras penalidades a los transgresores. Muy pocas son las familias israelitas donde se observa aquel ama a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre, no hurtarás, no matarás, no cometerás adulterio, no tomarás el nombre de Dios en juramentos falsos. Aquí llegaba la disertación del profeta nazareno. Cuando penetró al vasto recinto, una nube blanquecina de incienso de Arabia que se quemaba en un pebetero de plata llevado por una mujer velada de un amplio manto violeta, que el viento de la tarde y su apresurado andar, agitaba suavemente. Dejó el pebetero en un ángulo de la mesa, y cayó ante el diván en que reposaba el maestro como si hasta allí le hubiese acompañado la vida, y la abandonase en ese instante. Su cabeza velada se apoyó en el borde del diván y rompió a llorar desconsoladamente. Una inquietante curiosidad se apoderó de todos. La expectativa fue general. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué esperaba del profeta? ¿Por qué lloraba ante él con tan indefinible angustia? Este la miraba sereno y sin decir palabra. A través de los pliegues del espeso velo, la había reconocido. Era aquella mujer que en la gran avenida de Tiro le había dicho una tarde: te regalo ese esclavo moribundo. Haz con él lo que quieras. Alguien susurró, y la noticia corrió de oído en oído. Es la pagana del castillo de Magdalo. Harta de adorar ídolos de mármol,
Busca a un profeta de Dios que le saque los demonios, murmuró otro. Si ese hombre es de verdad un profeta, ya habrá adivinado que esa mujer es idólatra, es pagana, y por tanto, una libertina. A la sensibilidad del maestro le llegaron estas malignas murmuraciones y se propuso dar una lección saludable a aquellos doctos puritanos, que teniendo sobre sí mismos una buena carga de debilidades y miserias, se escandalizaban de las costumbres extranjeras de aquella mujer, cuya raza y educación, eran muy diferentes de la raza de Israel. ¿Por qué lloras, mujer, y qué quieres de mí?, le preguntó el maestro levantando el velo que cubría el rostro. Señor, le dijo en lengua siria, tú sabes, de mi padecer y sabes lo que quiero de ti. Y destapando una redoma de ámbar llena de esencia de nardos, la vació sobre los pies y las manos del maestro, y lo secó con sus largos cabellos rubios, que la caída del manto dejaba al descubierto. ¡Qué escándalo!, murmuró muy bajo un viejo escriba que estaba cerca de Pedro. Un profeta dejándose tocar por una mujer de esa clase. Pedro se volvió hacia él, indignado, y le dijo con severidad: si el maestro le deja hacer, bien hecho está. Mujer, dijo el maestro a la castellana, me has ungido con tus perfumes como a un cadáver para la sepultura, y yo te digo que por esto que haces conmigo, te recordarán las generaciones venideras hasta el final de los tiempos. Sea como tú quieras. Tus errores te son perdonados porque has amado mucho. Vete en paz. La mujer besó las manos y los pies del maestro, y cubriéndose de nuevo salió del recinto tan rápidamente como había entrado. Un fuerte rumor de comentarios adversos o favorables, se extendió en el cenáculo. Pedro, Juan y Zebeo defendían al maestro en alta voz en contra de los ataques disimulados de los escribas y fariseos. Algunos decían que la pagana estaba enamorada del profeta al cual apartaría de su camino. Eleazar, el dueño de la casa, se esforzaba en devolver la calma, lamentando grandemente que aquella mujer hubiera tenido la ocurrencia de venir a turbar la paz de su festín. Cuando los rumores que ya subían de tono se calmaron, el maestro demostró que iba a hablar. Eleazar pidió silencio y todos prestaron atención. Amigos, que juntamente conmigo hemos rodeado la mesa del noble Eleazar. Quiero contestar a los pensamientos que han cruzado por vuestra mente con referencia a mi persona y a mi manera de obrar. Mas no creáis que me sienta afectado por tales pensamientos. Y si no fuera porque ellos me proporcionan tema para esclarecer algunas cuestiones que para vosotros están obscuras, ni siquiera los tomaría en cuenta. Habéis pensando algunos de vosotros que soy un rebelde a la autoridad del Sanedrín, porque os he dicho que la autoridad y derechos que él se atribuye, no vienen desde Moisés. Y ahora os digo más. El Sanedrín mismo sabe y está convencido de la verdad de esta afirmación. Hubo un príncipe judío descendiente de una de las más antiguas casas, cuyas raíces llegan hasta Josué, el elegido de Moisés para conducir a Israel a la tierra de promisión. Y este príncipe fue asesinado por los piratas en las islas del mar Egeo. En su rico archivo se encuentran obras de arte antiguo, crónicas milenarias, documentos históricos que llegan hasta 36 siglos atrás. Solo en el hipogeo de Mizraim, el padre de la raza egipcia. Mucho más antiguo que Menes, el primer rey del país del Nilo que conoce la historia. He podido encontrar documentación más antigua que la que guarda el archivo del príncipe judío asesinado por los piratas. Sus ascendientes remotos y aún sus abuelos, fueron miembros del Sanedrín, y aún 2 de ellos llegaron a ocupar el soberano pontificado de Israel. Sus crónicas, sus documentos, sus relatos y tratados teológicos y doctrinarios, científicos y apologéticos, los he tenido en mis manos y los he revisado a satisfacción. Allí veo relatados con fechas del año, mes y día en que se fueron creando y ordenando en forma de libro, las distintas ordenanzas que hoy forman el monumental volumen llamado Deuteronomio. Y así como estos miembros del Sanedrín conservaron esos documentos, del mismo modo conservarán los actuales la documentación de sus antepasados,
que ocuparon esos mismos puestos en el alto tribunal que gobierna y juzga al pueblo de Israel. De modo que los actuales componentes del Sanedrín saben muy bien que su autoridad no viene desde Moisés, que no dio a su pueblo más ley, que los 10 mandatos grabados en tablas de piedra, cuyo original se encuentra oculto en las grutas de la cordillera de Moab. Aquellos de vosotros que tuvieron el pensamiento de que soy rebelde al Sanedrín, tienen ya mi contestación. No soy rebelde al Sanedrín ni a ninguna de las autoridades constituidas en este país. Soy rebelde, sí, y en sumo grado, a la mentira y al engaño, difundidos en los pueblos con fines utilitarios, porque acepto de lleno la ley divina que dice: no levantar falso testimonio ni mentir, y porque creo que solo la verdad puede ser maestra de los hombres y llevarlos al más alto grado de progreso en las ciencias, en la filosofía y en la religión. La verdad es educadora y constructiva. La mentira corrompe y destruye, porque ataca a la lógica, a la razón y a la fe. Ahora daré la explicación conveniente a aquellos que han pensado que, si yo fuera en verdad un profeta de Dios, sabría qué mujer es esta que acaba de salir, que ha besado mis manos y mis pies, los ha ungido con sus perfumes y los ha secado con sus cabellos. Hubo aquí un movimiento de inquietud y de asombro entre todos, pues la mayoría de ellos, menos los discípulos y el azán de Nazaret, habían tenido ese pensamiento. Vosotros, continuó el maestro, os habéis escandalizado de mí, al verme aceptar con agrado las manifestaciones del amor reverente de esa mujer. Y como no habéis querido pensar malamente de mí, me habéis disculpado creyendo que yo ignoro quién es y de qué manera vive. Y de esta ignorancia mía, sacáis la consecuencia de que no soy un profeta de Dios. Sé muy bien que es pagana, como llamáis vosotros a todo el que no pertenece a vuestro culto y a vuestra religión. Sé muy bien que vive entre la niebla dorada de la mitología. Entre esa corte resplandeciente de dioses, hadas, genios y ninfas, que han creado las más ardientes imaginaciones del Egipto, de la Grecia y de la India, y entre los cuales viven satisfechos todos los pueblos de la tierra menos el pueblo de Israel, que iluminado por Moisés, adora al Dios único creador de mundos y de seres. Ahora, escuchadme bien. He vivido algún tiempo entre los paganos y he llegado a conocerlos a fondo. Y os aseguro con mi palabra de profeta de Dios, que ellos adolecen de las mismas debilidades y miserias que tenéis todos vosotros en vuestra vida. Vosotros condenáis duramente al hombre infiel a la mujer de su juventud, y vosotros lo sois cada vez que se os presenta la oportunidad. Vosotros denunciáis ante el Sanedrín a la mujer adúltera, y con serenidad miráis cómo la arrastran fuera de la ciudad y la matan a pedradas. Y vosotros sois adúlteros en la sombra, pues que al hacerlo, cuidáis bien de ocultar vuestro pecado. Vosotros adoradores del Dios verdadero, Padre universal de toda criatura, azotáis bárbaramente a vuestros esclavos. Cuando el cansancio y la fatiga les hace reposar un instante, les dais la comida de las bestias, y cuando inutilizados por los años de enormes esfuerzos, no os dejan ganancia suficiente, les vendéis igual que a vuestras ovejas o les matáis si nadie los quiere comprar. Igual hacen los paganos. Y al decir esto, el maestro paseó la mirada como una luz para alumbrar las tinieblas de todos aquellos rostros venerables, coronados de cabelleras grises y envueltos en aureolas de honor y de respeto. Muchos ojos bajaron al suelo no pudiendo resistir la mirada límpida del justo, único que podría condenar a los pecadores. Y único que los defendía y los amaba. Decidme ahora con sinceridad. Si vosotros, adoradores del verdadero Dios, depositarios de la ley de Moisés, justos a toda prueba, obráis igual que los paganos, ¿quiénes son más culpables? ¿Ellos o vosotros? Y si así lo reconocéis, porque la lógica no admite réplica. ¿Por qué os escandalizáis de mi tolerancia para con esta mujer pagana, que vive entre el lujo y la algazara de los cultos mitológicos en que nació y fue educada? Además, los profetas de Dios son enviados para salvar a los que van errados por su camino, pues que los que van directos por su camino, no necesitan de guías.
Es el ciego quien necesita de un lazarillo. Es el enfermo quien necesita del médico, y el hambriento de pan, y el sediento viajero de aguas claras y refrescantes. Varones doctos de Israel, cuidad ante todo, de ser justos con vosotros mismos, primero que con los demás. Antes de ver la paja en el ojo ajeno, sacad la que tenéis en el vuestro. Y cuando coláis un mosquito en el agua de vuestro vaso, cuidad de no tragar un cangrejo. En todos los huertos crecen zarzales y cizaña. El hombre sabio y prudente, cuida de desbrozar bien su huerto y después mira el huerto del vecino, y si lo descubre enmarañado le dice: Amigo, ¿me permites ayudarte a limpiar tu huerto, que yo ya terminé con el mío? Así obra un adorador del Dios verdadero, Padre universal de los seres. Así obra el fiel cumplidor de la ley de Moisés, ley de amor y no de terror, porque todos sus mandatos están refundidos en uno solo. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Alguno de vosotros que sufrís en vuestro cuerpo enfermedades ocultas, habéis pensando, que si de verdad soy un profeta de Dios, podría sanar vuestros males. Pues bien, yo os digo en nombre suyo. Sed sanos en vuestro cuerpo y esforzaos por curar vuestra alma, en forma que el amor a vuestro prójimo, aunque lleve la marca del esclavo, os redima de todos vuestros pecados. Tú eres el Mesías anunciado por los profetas. Dijo de pronto un escriba anciano que padecía un mal crónico que ningún médico había podido curar. Desde mi mocedad, añadió, padezco un horrible mal que la ley declara impuro al que lo lleva y al que se le acerca, y el profeta Nazareno me ha curado. Varios de los presentes dijeron lo mismo. El uno desnudó su rodilla vendada porque un viejo tumor le atormentaba, y él lo había disimulado diciendo que su cojera se debía al reuma. Otro descubrióse el pecho donde una úlcera cancerosa le corroía desde años atrás. Y por fin Eleazar, el dueño de casa, quiso aportar el concurso de su confesión sincera y dijo francamente: Yo estaba leproso y ocultaba mi enfermedad para no caer bajo las penalidades de la ley. A tantos infelices atacados de este mal hice arrojar de la ciudad a las grutas de los montes, y yo me he burlado de la ley. Es como dice el profeta: somos doblemente culpables, y nos creemos con derecho a escandalizarnos de las miserias de los demás. Es el Mesías que Israel esperaba, exclamó Eleazar. Pedro gritó con todas sus fuerzas, como si quisiera desahogar su entusiasmo comprimido por el silencio que había guardado durante tanto tiempo. Es él. Es él. Los demás discípulos gritaban también esas mismas palabras. Lo sabíais y no lo habíais dicho antes, dijo uno de aquellos ancianos. Como vosotros creéis ser depositarios de toda sabiduría, díjole Pedro, ¿cómo podíamos atrevernos a hablar nosotros, gentes del pueblo tenidas por ignorantes? Todos los ojos estaban fijos en el maestro, que guardaba silencio. Por fin habló, apremiado por aquellas miradas. Vosotros creéis ahora, porque habéis sido curados de vuestros males. Estos que me siguen, creyeron sin que yo les diese nada material como una prueba de quién soy. Bienaventurados son los que, solo iluminados por el amor y la fe, piden entrar en el reino de Dios. Tened presente siempre, que habéis reconocido el árbol por el buen fruto que os ha dado, y que igual conclusión sacarán otros de vuestras enseñanzas, que deben ser confirmadas con vuestras obras. Nunca enseñéis lo que no sois capaces de hacer. No carguéis sobre el prójimo cargas que vosotros no podéis o no queréis llevar. Es este el más elemental principio de equidad y justicia. Uno de aquellos solemnes rabís dijo de pronto: Está anunciado que el Mesías descendería de la familia real de David. Está esa circunstancia tan principal en la persona de este profeta. Pedro saltó como una chispa. Sí, Señor, está, y aquí tengo la prueba. Y sin más tardanza sacó del pecho su anotador y comenzó a leer una larga serie de nombres, de los antepasados de Josep y Miriam, padres de Yasua. Desde Bus y Ruth, bisabuelos del rey David, comenzó la perorata genealógica de Pedro, que los dejó a todos en un silencio profundo. Y Yasua miraba sonriente a Pedro.
al cual dejó explayarse a su gusto, porque conociendo su temperamento, comprendía lo que debió sufrir callando, entre aquellos personajes cuya sinceridad dejaba tanto que desear. No pierdas tu paz, Pedro, díjole el maestro, por cosas de tan poca monta. He dicho que por los frutos se conoce el árbol. La grandeza del espíritu no viene de la carne y de la sangre, que lo mismo puede ser grande el hijo de un leñador que el descendiente de un rey. No hizo malas obras, Roboam, hijo de Salomón, cuya iniquidad causó la división y el odio que aún persiste entre la familia de Israel. Y decime, señores, dijo el anciano rabí que había hablado antes. ¿Qué nos corresponde hacer ante tan estupendo descubrimiento? Ver, oír y entender, contestó el maestro. Tenéis ojos, oídos y buen entendimiento. Únicamente os falta ser sinceros y justos con vosotros mismos y con los demás. Si lo sois, estaréis en el camino del reino de Dios. Y Asua se despidió de Eleazar y tornó a la casa de sus padres, mientras sus discípulos se dirigían a la tienda de las orillas del lago.